Las biomoléculas son las moléculas de la vida, sintetizadas por organismos vivos que contienen átomos de carbono, forman enlaces covalentes y como elementos principales tienen el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Los cuatro tipos básicos de biomoléculas son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los nucleótidos. Los bioelementos se dividen en tres tipos: los primarios, los secundarios y los oligoelementos. En los primarios, que son los fundamentales para la vida, se encuentra en un 96%, los secundarios se encuentran en un 3,3% y los oligoelementos se encuentran en un 0,1%. Siendo uno de los tipos de biomoléculas, los hidratos de carbono se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, que son los principales, son los que componen los demás. Los disacáridos se forman por dos monosacáridos y los polisacáridos se forman por dos o más monosacáridos. Un concepto básico que hay que tener en cuenta es qué es el enlace químico, que se dice que un átomo es químicamente estable cuando su nivel extremo de energía está completo, y pues de acuerdo a esto se divide en tres tipos de enlace químico, que son el iónico, el enlace covalente y los puentes de hidrógeno. Los lípidos son un grupo variado de biomoléculas que contienen principalmente átomos de carbono e hidrógeno unidos entre sí por enlaces covalentes no polares. Los lípidos constan principalmente de cadenas y anillos de hidrocarburo. El triglicérido es una subcategoría de lípidos que incluye grasa y aceite. Están formados por dos componentes, una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Los ácidos grasos son largas cadenas de átomos de carbono con un grupo carboxilo. Toda la materia está compuesta por unidades fundamentales llamadas átomos, que tienen un diámetro del orden de una milmillonésima de centímetro. Están compuestos por tres tipos de partículas elementales: protones, electrones y neutrones. Una molécula es una agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida. Las estructuras de las proteínas. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central, aunque éstas se dividen por cuatro estructuras. Tenemos la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, que constituyen la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. La estructura primaria es la que hace distinta a una proteína de otra. Es la secuencia de aminoácidos de que está hecha. La secundaria es cuando se enlazan los aminoácidos durante la síntesis de proteína, adquiriendo una disposición espacial estable de cada una. La estructura terciaria se representa por los superligamentos y enrollamientos de la estructura secundaria, formando enlaces fuertes y enlaces débiles. La cuaternaria es el acoplamiento de varias cadenas polipépticas. Esta estructura no la poseen tampoco todas las proteínas. Un ejemplo clásico que sí posee es la hemoglobina. La conformación tridimensional de las proteínas se puede clasificar en fibrosas y globulares. Las fibrosas son hebras extendidas y alargadas. Un ejemplo claro de estas es el colágeno. Las globulares están enrolladas y son irregulares. Un ejemplo también de estas es la insulina. Existen 20 tipos de aminoácidos, los cuales son requeridos para la síntesis de proteínas. Se han identificado aproximadamente 500 aminoácidos en la naturaleza, pero solo 20 forman las proteínas que se encuentran en el cuerpo. Niveles de organización de las proteínas. La estructura primaria es la secuencia de cadenas de aminoácidos. La estructura secundaria ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria ocurre cuando ciertas atracciones están presentes en hélices alfa y hojas plegadas. La estructura cuaternaria ya es una proteína que consiste en más de una cadena de aminoácidos. Síntesis de proteínas es el proceso en el que se transcribe ADN en ARN. Se realizan los ribosomas situados en el citoplasma celular. En este proceso los aminoácidos son transportados por ARN de transferencia correspondiente para cada aminoácido hasta el ARN mensajero, donde se unen en la posición adecuada para formar así proteínas.
Aminoácidos y proteínas. Los aminoácidos son los componentes moleculares más pequeños que dan forma a las proteínas. Están formados por átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Asimismo, algunos como la metionina y la cisteína contienen azufre. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, los cuales son denominados como nucleótidos. Estos son unidos mediante enlaces que forman largas cadenas en forma de espiral. Existen dos tipos. El principal, que vendría siendo el ADN, el cual es el encargado de guardar toda la información genética y está compuesto por los componentes de citosina, guanina, adenina y timina, los cuales están enlazadas bajo la ley del emparejamiento de las bases complementarias con la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo del ARN, el cual se encarga de fotocopiar toda la información que hay en el ADN y como extra crear las proteínas. Ahora, la estructura de la célula. Esta está dividida principalmente en tres partes: la envoltura celular, el citoplasma y el núcleo celular. La envoltura celular está compuesta por la membrana celular y las paredes celulares, el citoplasma por todos los organelos celulares y el núcleo está compuesto por el nucleolo y el núcleo, los cuales son el centro de comando de la célula.